Y bien, pues el tema del ataque a los helicópteros, la destrucción de los helicópteros privados, civiles, en el aeropuerto, en el aeródromo de Quiteni, que ha puesto en evidencia en realidad algo que ya estaba ocurriendo, un estado de emergencia muy grave, que tiene que ver con la seguridad nacional en realidad, relativa al abastecimiento de energía en el Perú. El 40% de la demanda energética es proveída precisamente por el gas de camisea. Y esto está ahora bajo amenaza porque no se puede mantener los ductos, ya no ingresa TGP, ya no está ingresando al mantenimiento. Cualquier falla que se produzca puede ser fatal para la economía nacional. Bueno, estamos con Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP, y Carlos Augusto Damer, que es precisamente presidente del directorio de Servicios Aéreos de los Andes, que es la empresa que perdió 2 helicópteros en este ataque. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Bueno, para comenzar, estos 2 helicópteros, me imagino que estaban asegurados de todos modos, ¿no? Pero algún problema, hay un impacto económico en la empresa fuerte, pese a eso. Sí, definitivamente estaban asegurados. Evidentemente la actividad aeronáutica es una actividad de bastante riesgo, especialmente dada la geografía que tenemos en el país, con montañas pues tan altas de más de 6.000 metros, nosotros volamos a más de 5.000 metros a veces y evidentemente la selva tampoco es tan fácil, ¿no? El tema es que esos seguros que respecto del daño de guerra que incluye terrorismo y vandalismo costaban 0.07% sobre el valor asegurado, es muy posible que se incrementen significativamente a más del 2%, como ocurrió con Colombia en las épocas más difíciles de actuación de la guerrilla, ¿no? Y bueno, y esto además no solo tiene una repercusión en relación a los seguros de helicópteros, porque evidentemente las reaseguradoras del mundo, especialmente las del mercado principal, que es el mercado inglés, van a elevar significativamente las tasas respecto de todos los proyectos de inversión que pueda haber en el Perú, con lo cual pues esto va a tener un costo significativo y en algunos casos hasta quizás se abstengan de asegurar pues instalaciones que pudieran estar en zonas como la del RAEM. Y de hecho me imagino que las empresas como la suya, porque no es la única que hay que da estos servicios, por el momento se van a abstener también de dar este servicio, es decir, de acudir a estos lugares, de dar servicio de transporte a las necesidades de estas empresas. Bueno, nosotros, de acuerdo al comunicado que emitió a TGP, vamos a dejar de volar en esta zona. Igualmente seguimos volando en otras zonas donde no hay riesgo contra la vida de las personas y en ese sentido seguimos cumpliendo con nuestro rol, que es apoyar a las empresas que, como el caso de TGP, pues cumplen con un rol tan importante respecto de la economía del país. Claro, pero el problema es que ahora ya TGP tampoco va, es decir, no va a haber tareas de mantenimiento, ya no se han suspendido. Bueno, se han suspendido de acuerdo a lo que dice el comunicado de TGP, pero yo supongo que esa suspensión no abarca a las otras áreas donde no hay la convulsión terrorista que hoy día existe. Pero, digamos, ¿cuál es la parte del ducto? ¿Cuántos kilómetros de ducto están afectados por esta falta de servicio de mantenimiento? ¿40, 50 kilómetros? No tengo la información exacta al respecto, pero deben ser, calculo yo, unos 70, 80 kilómetros más o menos, ¿no? De acuerdo. Bueno, las cosas más o menos puntuales para reconstruir bien la historia. La información que han dado los propios terroristas es que esto fue una represalia porque la empresa no pagaba unos cupos, unas exigencias que demandaba, unos pedidos que les demandaban ellos. ¿Esto es verdad? Yo tengo entendido que ha habido varias cartas dirigidas por los narcoterroristas a TGP. Cuando hubo el secuestro en abril, dejaron unas cartas cuando se llevaron a los técnicos y obreros que fueron secuestrados. Posteriormente hubo un incidente que ya es público, porque hoy día en la República han puesto una foto en primera plana que no sé por quién ha sido suministrada, porque esa foto debe haber sido tomada por los narcoterroristas, cosa que es algo sorprendente. En esa ocasión a nuestros pilotos, después de haber pintado la aeronave, de haber lanzado una arenga, les entregaron una carta que también planteaba
a TGP que debía cumplir con reunirse para acordar una convivencia, digámoslo así, armoniosa, por denominarlo de alguna manera. Y posteriormente... ¿Pero ahí pedían también algún dinero o algo? No pedían específicamente dinero, si no me equivoco, porque yo no he tenido a disposición esa comunicación. Tengo conocimiento de ella porque fueron nuestros pilotos los que la entregaron, pero sí decían que requerían reunirse para acordar una convivencia, dado que respetaban a la empresa privada y no al Estado peruano y a su ejército chilenizante, creo que es la expresión que ellos mencionan, ¿no? Posteriormente entiendo que hubo una última comunicación en agosto, cuando hubo otro incidente, ha habido balas disparadas esporádicamente contra antenas y otras cosas, pero TGP pues se ha mantenido firme como debe mantenerse una empresa de esta naturaleza y no ceder a esas exigencias de extorsión de esta naturaleza. No se dio. No se dio, eso sí tengo la verificación. Ahora, sin embargo, cuando se produjo el secuestro de los 30 y tantos trabajadores, fueron liberados, se dice, hay información, que gracias en parte a que se entregó la mitad de lo que pedían creo que 10 millones de soles, se entregó 5 millones. ¿Esa información la tiene usted? No, yo no tengo conocimiento de eso, y conociendo la seriedad de TGP y de todos sus accionistas, dificulto que eso haya sido así. Bueno, el otro tema es que algo que sorprende, es uno de los pedidos aparentemente que hicieron los narcoterroristas en esa ocasión cuando secuestraron a los trabajadores, es que le pidieron que las Fuerzas Armadas no entraran a proteger el ducto. Y de hecho, pues prácticamente no lo han protegido. Sin embargo, estuvieron asentadas en un momento dado en el aeródromo y al parecer la propia empresa pidió que se retirasen, quizás respondiendo al pedido de los narcoterroristas o por alguna otra razón. ¿Qué información tiene sobre eso? Bueno, la información que yo puedo proporcionar es que para las operaciones de aeronavegación era una gran dificultad que estuvieran acampados los militares que llegaron después del secuestro en tiendas de campaña en la zona del aeródromo, donde se está moviendo combustible, que llega, combustible del cual se abastece a las aeronaves salen, aterrizan, cargan carga al gancho, llevan carga al gancho, que son operaciones un poco complicadas. Entonces, desde el punto de vista puramente operativo, que es lo que a nosotros nos atañe, sí era una complicación. Lo que yo entiendo que sucedió es que TGP pidió que dejaran el área cercada del aeródromo, pero eso no quiere decir que se fueran per se, y tan es así que en la comisaría de Quiteni había 50 miembros de las fuerzas policiales, y en un campamento que además fue provisto por TGP, que se denomina Venecia, entiendo que en ese momento quedaron 200 miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército en realidad. Ese campamento creo que está a 15 minutos, me parece, ¿no? Es la información que tengo del aeródromo. Y la comisaría estaba a 5 minutos. Así es, o sea, realmente están, creo que muy cercanamente, como para no haberse enterado de que estaba llegando un vehículo en la noche, a las 12 de la noche en la selva. Yo no creo que suene nada, a menos que todos estén prendidos de un radio. Entonces, yo percibo que pueden haberse dado cuenta, pero por alguna razón, pues, no han actuado, y evidentemente eso... Bueno, que parece que no actúan de noche por temor a las emboscadas, ¿no? Es decir, el trayecto desde la comisaría o desde el campamento hasta... ellos podían haber temido una emboscada. Esa es la explicación que normalmente dan. Ahí eso la dio ayer el general Mora, ¿no? Pero claro, si no dan el temor a la emboscada es porque me imagino que carecen, pues yo no sé, de visores nocturnos, carecen, quizás debería haber un helicóptero que ayude, no sé, falta tecnología. Bueno, eso es definitivo, falta tecnología. Yo justamente me he informado, hay una tecnología que se denomina FLIR, F-L-I-R, que son cámaras que detectan en la nocturnidad y también en la selva
a través del calor térmico de las personas. Y entiendo que no es que cuesten pues a una millonada. El tema es que creo que eso es para ponerlas en los helicópteros o en los aviones. Hay desde las que puede utilizar una persona hasta de las que se puede colocar en un helicóptero, en una moto o en un auto, y uno puede pues con eso identificar una masa en movimiento a través del calor térmico que irradia un ser viviente. Evidentemente, si uno ve que se está moviendo en la noche, podrían ser animales o, evidentemente, delincuentes. No creo que la población salga en la noche a recorrer la selva, ¿no? Entonces, sí hay tecnología. Yo creo que hay falta de conocimiento hoy día de los avances tecnológicos que existen en el mundo en nuestras Fuerzas Armadas. De acuerdo, pero en todo caso, si la empresa pidió que se retirasen del aeródromo, pero se fueron a 5 o 15 minutos o más allá, ¿no debieron quedarse en la zona más o menos más cercana? Bueno, yo no he estado nunca en ese aeródromo, y no sé cuáles son los términos en los cuales vigilan las Fuerzas Armadas. Yo supondría que debieran pues patrullar al menos en la zona cercana, no en el medio de la selva, porque evidentemente el aeródromo y el campamento no están rodeados de árboles, porque evidentemente cuando aterrizan los helicópteros tiene que haber una área despejada para que puedan aterrizar sin problemas. Entonces, pero si están pues atrincherados en un lugar donde pernoctan y no salen a hacer rondas, supongo yo pues claro, que tendría que haber patrullaje, tendría que controlarse todo el área, pues de acuerdo. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Hasta ahora no vienen las preguntas para Ricardo Briceño, expresidente de la CONFIEP. Regresamos. Seguimos conversando entonces con Carlos Augusto Damer y Ricardo Briceño. Ricardo, bueno, este es un asunto muy grave desde el punto de vista de la economía nacional, ¿no? Porque esto podría dejar sin electricidad, sin energía al 40% del país y de las industrias. Entonces, súbitamente este pequeño grupito al que nadie le da importancia se ha convertido en una verdadera amenaza nacional. Pero, Jaime, yo creo que este pequeño grupito es parte de una cosa mucho más grande. Esto no es aislado. O sea, este es un incidente, yo creo que es una bravuconada, una demostración de algo más grande. Porque esto no está desligado ni del narcotráfico, ni del terrorismo, ni de Movadef, ni de todos estos otros movimientos que se están orquestando. Yo creo que justamente lo que tenemos que ver los peruanos es si no hay unas relaciones entre esto y algo mucho más grande. No olvidemos la frase de Belaúnde de los adigeos. No, de acuerdo, pero esto entonces, mismo en sí mismo ya es muy grande. Exactamente, ¿no? Entonces esto ya es muy grande y no es aislado. Y esto amerita, pienso yo, una política nacional mucho más grande, donde tienen que estar involucrados una serie de estamentos del Estado Nacional. Desde el Poder Judicial, la Fiscalía, porque no actúan los militares porque mañana van y los denuncian y los meten a la cárcel y las acciones de amparo. Y por otro lado no tenemos tampoco una política de sustitución de cultivos de coca. Se habla, se dice del cacao, pero no se actúa realmente. Creo que hay una necesidad urgente de actuar en todos los frentes. Claro. Esto no es un tema aislado, es un tema muy preocupante que nos puede conducir, si dejamos que las cosas pasen, a una situación sumamente complicada. Carlos Augusto ha dicho, las compañías de seguros nos van a centuplicar los seguros, algunos no van a asegurar. Salen los periódicos, nos dicen, oiga, no sea usted terrorista, no diga que no va a venir la inversión privada, pero evidentemente salen los periódicos en todo el mundo que hay un ataque a los helicópteros en el Perú y el inversionista extranjero se comienza a preguntar qué pasa. Si no se actúa con inteligencia, con coordinación entre todos y comenzamos a obtener resultados, porque lo malo también, Jaime, es que por lo menos en la lucha en el BRAEM no hemos visto buenos resultados desde el lado de la contraofensiva. Al contrario, han sido fracasos y derrotas.
Pero salvo el abatimiento de William, ¿no? El único resultado, y un rescate de unos niños. Claro, pero en general vamos como a la selección. Sí. O sea, podemos ganar, necesitamos los 6 puntos, pero Sí, so pues. far Sí, pues. vamos perdiendo, ¿no es cierto? Claro, metimos algunos goles, pero no estamos para ir al Mundial. Y esto se necesita de una dirección al más alto nivel, de una coordinación de todos los estamentos y de una participación, yo creo, tanto del sector público como del sector privado coordinadamente para aupar esfuerzos. Tenemos que aunar esfuerzos en contra de esto que puede ser... El Perú está muy bien, pero está creciendo, pero eso no es suficiente. Justamente este tipo de cosas son las que impiden que nosotros podamos aspirar a ser un país desarrollado. De acuerdo, sí, el Perú está muy bien, está creciendo, pero empiezan a haber trabas crecientes para la inversión, no solamente este hecho. Hoy día en gestión dice paralizados 26 proyectos de exploración y 2 de explotación en hidrocarburos, y ahí está toda la lista, ¿no? Algunos de ellos por conflictos con comunidades, pero otros porque simplemente el ministerio se demora en aprobar los estudios de impacto ambiental, otros por, en fin, diversas razones, pero el hecho es que todo está medio paralizado. Entonces llega un momento en que el crecimiento, claro, avanza, no se sabe por milagro, porque el modelo funciona, pero el Estado no está poniendo lo suyo. No, el Estado está un poco entrampado. En realidad, en el tema de las inversiones, el Estado, creo que la demanda por proyectos de inversión es más grande que la capacidad que tiene el sector público y los temores que tiene el sector público, porque de nuevo vemos, los policías tienen temor de atacar porque son juzgados, los funcionarios públicos tienen temor de firmar porque mañana también los atacan, ¿no? Entonces yo creo que el problema también hay que verlo, no solamente son las inversiones, Jaime. Un problema, si recordamos nosotros la época del terrorismo, se volaban las torres de alta tensión y nos quedábamos todos sin luz. Hoy día, TGP no puede mantener el ducto y las consecuencias son para toda la economía nacional, los taxistas, el metropolitano, la señora que cocina en su casa con GLP. O sea, no es un ataque a la gran inversión, es un ataque a todos los peruanos. Yo creo que todos los peruanos tenemos que darnos cuenta de eso. Es un ataque a la yugular. Así pero y no solamente, digamos, muy grave sería que efectivamente no se puede hacer mantenimiento y entonces puede aparecer una falla que no se ha detectado a tiempo y esto puede producir el corte del flujo, pero además tampoco se puede construir ese ducto paralelo que ya se había iniciado, que es indispensable no solamente como reemplazo en el caso que falle el primero, ya es función ya de suyo muy importante, sino para ampliar la capacidad, porque hay mucha más demanda. Entonces no podemos crecer y eventualmente podemos decrecer en 40%. La realidad es que TGP está atrasadísimo en la construcción de los ductos. Por ejemplo, no sé si recordarás, pero hace 3 o 4 años se licitó el suministro de gas a la zona de Ica Chincha, que debió entrar en funcionamiento hace 2 años. Está atrasado 2 años, no porque no haya gas, sino porque no hay transporte de gas, porque TGP no puede poner las bombas de alta presión, etcétera, porque no lo dejan los narcoterroristas. Y pasa el tiempo y en la selva, si uno no llega a hacer algo en esta época del año y comienzan las lluvias, se va hasta mayo del próximo año. Entonces, estos atrasos en el loop y estos atrasos en la nueva conducción de gas, y hemos visto que en Chilca han habido problemas de abastecimiento de 2 centrales térmicas terminadas, que debían haber tenido gas y no lo tienen. Entonces, eso lo estamos pagando hoy día. Eso también quería preguntarme, porque entiendo que hubo unas subastas que se dieron, que se operacionalizaron, finalmente se dio los ganadores, pero estos finalmente nunca recibieron el gas ni lo van a recibir porque precisamente no se ha podido construir porque no por problema de transporte. Y no hay transporte, no porque TGP no quiera, los tubos están allí, las compresoras están allí, porque no los puede poner en su lugar, porque estos narcoterroristas no lo dejan y porque no hay el apoyo que debería tener de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para que se pueda construir ese ducto. Y adicionalmente a ello, el gobierno habla de un ducto paralelo, de un ducto hacia el sur. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, pues, no, realmente. Ahora,
por último, aquí, bueno, se requiere, pues, en el fondo, más recursos y más capacidad, ¿no? Por ejemplo, se requeriría, obviamente, más helicópteros. Quizás en esa base que está al lado, debería haber 1 o 2 helicópteros de mota que apenas hay un problema, puedan levantar vuelo, y con estos sistemas de flare o no sé qué cosa, flare, de detección de calor humano, en fin, poder detectar las cosas. Mientras tanto no se mueven porque tienen temor de las emboscadas y todo. Es decir, que se necesita mucho más inversión, no se necesita trabajar de verdad. Mira, Jaime, yo soy un convencido de que aquí hay muchos cargos políticos que están en manos de gente muy incompetente. La capacidad de gestión del Estado es muy limitada. Recursos tenemos abundantes. El Perú nunca ha tenido tantos recursos como los tiene ahora, producto del esfuerzo de su gente que contribuye al crecimiento de la economía del país, a las inversiones extranjeras, a las inversiones nacionales, y lamentablemente no hay capacidad de gestión en el Estado. El Estado hay que reformarlo totalmente, y creo que dada la situación de coyuntura que estamos viviendo, tenemos que comenzar por el sector seguridad. Necesitamos ministros en esa área, por un lado en el interior y por el otro en defensa, que entiendan de qué se está hablando. Tenemos que ver de nombrar ministros en función de sus antecedentes, sus experiencias y sus conocimientos, no en función de una recomendación o en función de una simpatía. Ya basta, no podemos seguir así. El Estado no facilita, el Estado no promueve, el Estado obstaculiza, el Estado controla, fiscaliza, no deja lugar en la iniciativa privada. Y en ese sentido, evidentemente, también se dan circunstancias que generan un caldo de cultivo para que haya gente que se enrola en estos grupos narcoterroristas porque no tienen oportunidad de trabajo, porque no hay infraestructura para sacar sus productos. Tenemos el caso en el norte, donde se está sembrando cacao y donde se ha sustituido mucha coca. Igual podría hacerse en el sur, pero no hay vías de comunicación. ¿Qué hace el pobre campesino que quiere producir algo para llevarlo a los mercados cuando no hay infraestructura? Entonces yo creo que eso es un tema muy importante. Por otro lado, creo que hay que empoderar al comando conjunto. Me da la impresión a mí que teniendo militares con formación de bastante nivel, no pueden actuar, porque el poder político no es capaz de ser un buen interlocutor para ellos. Entonces esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar ya. Y recogiendo lo que dice Ricardo, tiene el gobierno que considerar que el sector privado no está al otro lado de la mesa, estamos al mismo lado de la mesa, y juntos tenemos que afrontar este problema, porque este problema es un problema realmente de muchísimo riesgo para el país. Ojalá que las autoridades escuchen, entiendan que acá nadie quiere ir contra ellos, sino quiere ir con ellos a resolver los problemas del país, y que ellos no tienen el monopolio de la verdad, ni del conocimiento, ni de la experiencia. Los privados también estamos para aportar. Muy bien, bueno, efectivamente de acuerdo. Bueno, Ricardo, yo creo que aquí Carlos Augusto habló de que los narcoterroristas piden una convivencia con el sector privado. Yo creo que ellos deben entender que el sector privado convive con el Estado peruano y con las autoridades del país, y que nunca el sector privado va a aceptar una convivencia con el narcoterrorismo, y que el Estado también entienda que los empresarios privados somos sus verdaderos aliados. De acuerdo, bien, muchísimas gracias a Ricardo Briceño y Carlos Augusto Dander por su participación en la Hora M. Este es un tema muy serio que tiene que ser afrontado. Y de él vamos a conversar también ahora con Harold Forsyth, embajador del Perú en Estados Unidos, porque ha estado precisamente el día sábado acá León Panetta, que es el ministro, el secretario de Defensa norteamericano. Supongo que habrán hablado de este tema. Regresamos.